Bien, muchas gracias. Es un placer estar en esta sesión con todos ustedes. Una sesión sobre un aspecto que es ajeno a mi realidad como economista, que es el ámbito técnico, pero que es una pasión dentro de mis pasiones dentro del sector inmobiliario, ¿no? La innovación, la industrialización, pues la búsqueda de soluciones a los problemas existentes, pues son una constante que enlazan pues estos dos mundos, ¿no? Que no están tan alejados, ¿no? Como son los mundos técnicos y los mundos económicos, ¿no? Yo, por lo que a mí respecta, voy a intentar hacerles ver lo que es la visión de la situación y las perspectivas del mercado inmobiliario de Baleares en base a lo que acostumbro desde hace aproximadamente 30 años, ¿no? Que son los datos, ¿no? Regularmente presentamos informes de mercado inmobiliario por la geografía española. Esto ya empezó en 2003, con Colegio de Registradores de España, ya llevamos 87 trimestres consecutivos. Hay quien me dice que cuento la vida no por años, sino por trimestres. Entonces, bueno, es una larga tradición que luego pues, se fue extendiendo geográficamente a comunidades autónomas, provincias, etcétera, y que constatamos que bueno, pues tiene cierto recorrido. De hecho, hemos creado un canal de YouTube recientemente, porque la gente joven ya no ve la tele, ya no va del 1 al 6, ¿no? Cambiando, sino que el algoritmo les dice que muestra lo que quieren ver, ¿no? Pero es que ellos saben lo que quieren ver, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que los vídeos sobre el mercado inmobiliario tienen su interés. Estamos ante la preocupación número uno de la sociedad española, ¿verdad? Y el intentar, a través del rigor de los datos, el dar visibilidad a lo que está ocurriendo en el mercado, creo que es una labor importante. Y bueno, pues en eso nos aplicamos últimamente desde lo que es el canal de YouTube del hombre de los datos, ¿no? Que es como me han identificado, ¿no? Vamos a ver un montón de datos, espero no aburrirles, porque intentaré pues, hacerlo digerible. Son 90 y pico páginas de informe, ¿no? Que decía, no, es que cómo vamos a imprimir, ¿no? Desde el Colegio de APIs la cantidad de informes que nos piden para los medios de comunicación que hemos presentado esta mañana a las 9:45, ¿no? Pues bueno, el resumen ejecutivo, ¿no? Es algo que es más digerible, ¿no? Hay mucha gente que dice, mira, yo el informe ni lo miro. Yo directamente voy a tus charlas, que es donde me encajas las piezas y comprendo lo que es la conexión entre todo este tipo de aspectos y listo, ¿no? Pues bueno, en esa labor voy a estar durante los próximos 45 minutos. Yo ya digo que cuando pues, me ponen un micro, pues la verdad es que la noción del tiempo desaparece para mí. Y ya le he dicho a mi mujer, que está allá al fondo, y mi sobrina, que cuando falte 5 minutos, que me levante la mano, porque no quiero comerme ni un minuto más de los que vienen después, que son igualmente importantes y cuyo contenido seguramente será de enorme interés. Bueno, voy a intentar extraer los aspectos más relevantes de lo que es la situación del mercado en Baleares, ¿no? Aquí tienen una gráfica de evolución trimestral del número de compraventas. A mí me gustan las series largas porque tendemos a olvidar las cosas, ¿no? Creemos en los ciclos inmobiliarios, cuando estamos arriba creemos que nadie nos va a bajar. Y cuando estamos abajo creemos que nunca vamos a subir. Y los que ya llevamos unos años, ¿verdad? Vemos que las cosas no son así, que las cosas pues suben y bajan en función de distintas circunstancias y hay que tenerlas presentes y hay que tener una adecuada lectura del mercado, ¿no? Aquí tienen los datos trimestrales, este es el año 25, tenemos ahí la situación de cierta estabilidad. En esa situación nos encontramos en la actualidad en Baleares, en torno a 3.500 compraventas, algo más trimestrales. Ahí tienen arriba los 4 últimos trimestres y como pues con respecto al último trimestre hemos tenido un ligero descenso, con respecto al mismo trimestre del año anterior también, pero globalmente vamos viendo que tenemos una buena dinámica, ¿no? Yo, como ya la semana pasada tuve que presentar el de Cataluña, el anterior el de Guipúzcoa, Aragón, Andorra, etcétera, etcétera. Pues claro, si vemos esta gráfica, vemos que hubo tiempos mejores, con tipos de interés negativo en el 21, 4.800 compras prácticamente, o incluso antes del COVID, que estábamos mejor que en la actualidad, ¿no? Y sin embargo, si vemos otras zonas de España, vemos que están en máximos de 2007, máximos desde los últimos 18 años. ¿Qué pasa en Baleares para que esto no sea así, ¿no? Y eso pasa en otros sitios, por ejemplo, la ciudad de Valencia o la ciudad de Barcelona. Pues pasa algo muy sencillo y es que la demanda no es insensible al precio. Luego veremos que el comportamiento del precio para el mercado es un enemigo en cuanto a la actividad, que es lo más importante. Y pasar de 2.000 a 4.000 euros metro cuadrado de media en 10-11 años, pues lógicamente tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, en la actualidad estamos en buenos datos, hemos estabilizado un nivel de compraventas en algo más de 3.500 trimestrales, está bien, pero no está tan bien como otras zonas de la geografía española. Cuando estamos en el cuarto trimestre, pues nos permite tener, por un lado, la foto del trimestre, pero por otro lado ya hacer un balance del año. ¿Qué tal ha ido el año 2025? Bueno, pues hemos cerrado el año con algo más de 14.600 compraventas. Bien. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, pues con respecto al 2024
El año precedente hemos mejorado un 5,7%. Es importante, como decía, el tema de los ciclos. Creemos que estamos ahí en proceso de subida y ojo, porque eso no es así. Hemos tenido un ciclo que arranca del 2014, que es cuando el punto de inflexión en compraventas, hasta la actualidad, pero con dos circunstancias puntuales que dieron lugar a caídas en las compraventas. Una fue la época del COVID, que lógicamente pues no podíamos salir de casa. Como vamos a ir al notario a visitar una vivienda, a escriturar, ¿vale? Hubo una caída que luego se recuperó espectacularmente. Inyección de liquidez por parte de los bancos centrales, tipos de interés negativos, que nos llevó a esos máximos. Y luego, ¿qué ocurrió? Inflación. Tuvimos inflación. Esa inflación dio lugar a una subida de tipos de interés muy intensos. Ya nos olvidamos, pero eso hace 2 años. En 2023 teníamos tipos de interés muy elevados, caída del número de compraventas y, en consecuencia, pues tuvimos luego bajada de tipo de interés, recuperación. Bien, entonces, en este ciclo de 11 años, en número de compraventas hemos tenido 2 caídas. Bien, ¿qué ocurre? Que en todo momento esas caídas, siendo caídas, no estábamos nada mal. Estamos bien en términos absolutos de actividad inmobiliaria. Bien, de hecho, en número de compraventas, siempre se habla del problema de la vivienda, ¿no? Y yo intento objetivar, ¿no? En número de compraventas, yo suelo hablar de lo que es normal y lo que no es normal. Podemos tener una situación de normalidad del mercado y una situación de proactividad del mercado, o que estamos por debajo de la situación normalizada. En precios podemos hablar de lo que es bueno y lo que es malo, pero no podemos hablar siempre de problema, que sube problema, que baja problema. No. ¿De dónde está la normalidad en el mercado? Pues bueno, después de ya cerca de 3 décadas analizando el mercado y viendo distintos ámbitos territoriales, normalmente la actividad normalizada suele ser en torno a 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Baleares, 1.255.000 habitantes. En torno a 12.500, 13.500 sería una dinámica normalizada del mercado. 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Que estamos en zonas de costa con alto peso de segunda vivienda, Comunidad Valenciana, que es la campeona de España en segunda vivienda, pues nos podemos ir más hacia las 11 compraventas. Que estamos en la España interior, pues nos podemos ir más hacia las 10 o incluso 9,5, por ejemplo, País Vasco, ¿no? Bien. Entonces, ahora que estamos cerca de 11,7, es decir, estamos en torno a un 10% de proactividad del mercado. ¿Estamos bien? Bien. Hemos tenido distintos periodos de cierta caída, pero normalmente hemos estado por encima de esas 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Es decir, no nos hemos sentido mal en cuanto a la dinámica a pesar de caídas, porque en términos absolutos hemos tenido buena dinámica del mercado. ¿Bien? Pero claro, ¿qué ocurre? Que es que en España estamos en 13. Estamos en torno a un 30% de proactividad del mercado. ¿Bien? Y eso como consecuencia del precio. Insisto, la demanda no es insensible con respecto al precio. Bien, si desglosamos territorialmente, no les voy a calentar un poco. Aquí tiene los datos pues, para el caso de Mallorca, el caso de Menorca, el caso de Ibiza y Formentera. Y aquí tenemos la foto del año de las 3. Bien, aquí tenemos el total de compraventas del último año en cada una de las islas y vemos que Mallorca, Ibiza y Formentera han tenido crecimiento, sobre todo Ibiza y Formentera con respecto al año 24 han tenido un crecimiento del 15,7 y Menorca es la que ha tenido una ligera reducción. Pero globalmente todas ellas están en buena dinámica del mercado. Bien, si descendemos geográficamente y vamos a Palma, pues vemos que la realidad de Palma pues bueno, es algo distinta. En Palma pues hemos cerrado el último trimestre con algo más de 1.000 compraventas, 1.060, una caída trimestral y con respecto al mismo trimestre del año anterior, pero el conjunto del año no ha estado mal. Nuevamente, pues el último trimestre. Aquí tienen las tasas interanuales. Fíjense que en todos los sitios lo tenemos, estas tasas interanuales, las columnas, la época del COVID. El pre-COVID ya nos marcaba una tendencia bajista y la época de intensificación de los tipos de interés. ¿Bien? Entonces hemos tenido un ciclo alcista, pero con esos dos impas. ¿Bien? Globalmente, en Palma hemos tenido cerca de 4.700 compras de vivienda en el último año, con un crecimiento del 7,7%. ¿Bien? Pero claro, ya vamos viendo un poco que la inercia viene siendo algo distinto. ¿Bien? Entonces, ahora hablaremos enseguida de las concatenaciones de efectos en el mercado, ¿no? Porque yo siempre digo que el precio de la vivienda llega tarde a la fiesta. Normalmente nos focalizamos mucho en los precios, pero el precio no es el factor determinante. ¿Bien? Antes del precio está la actividad. ¿Bien? Pero ahora hablaremos un poquito de esa concatenación.
Aquí están los datos agrupados de mayor a menor número de compraventas con datos del Ministerio que todavía no están los del cuarto trimestre, pero son datos anualizados. Tenemos la estructura, la cuota de mercado de cada municipio con respecto al total, pero sobre todo, si vemos los gráficos, vemos que en el eje horizontal, perdón, el eje vertical, que es la variación anual, casi todos están encima del cero. Es decir, que el buen comportamiento en cuanto a la actividad de 2025 con respecto al 2024 a nivel territorial ha sido generalizado. Es decir, no hay zonas mejores, peores, sino globalmente casi todas han tenido un buen comportamiento en el último año. Aquí tiene un mapa de calor con las intensidades de compraventas por municipios y pueden ver pues, la mayor o menor intensidad, pero sobre todo en la tasa de variación, como la gran mayoría de municipios de Baleares pues, han tenido crecimientos en cuanto a las compras de vivienda. Bien, hemos hablado de las compraventas. Vamos a ver de las características de las compraventas, es decir, la actividad ya vemos que está bien, que no es para tirar cohetes, que hemos tenido épocas mejores, 22, 2018, pero que estamos en buena dinámica, en una proactividad del mercado de en torno al 10%, pero que está vendiendo como es. Si diferenciamos entre vivienda nueva y vivienda usada, no hay cambios significativos. Estamos en torno a un 80-20, 80% de las compraventas vivienda usada, en torno a un 20% vivienda nueva. Desde la normalización del mercado, o lo que yo llamo normalización, 2014-2015, bien, o sea, más allá de la época que se vendía el 50% de vivienda nueva, absorción de stock, generación de stock, etcétera, ¿no? Pues en esta época ya de normalización esa ha sido la realidad, bien. Las dinámicas del mercado en este periodo alcista de 2014 hasta la actualidad, pues fundamentalmente el protagonista ha sido la vivienda usada. Aquí ven esta línea roja que es la vivienda usada y la vivienda nueva, que no ha ido mal, pero que ha ido pues con unos niveles, digamos, de cierta limitación de capacidad. Bien, al final, pues bueno, ustedes saben mejor que yo la realidad. Luego hablaremos un poquito de los datos de obra nueva, de datos de visados, desde el punto de vista de la oferta que se le lanza al mercado. Y aunque haya un apetito por parte del mercado de obra nueva, pues bueno, al final pues tenemos dificultades, como ya saben, de capacidad de mano de obra, de disponibilidad de suelo, de costes de construcción, etcétera, etcétera. Supongo son temáticas que han ido abordando e irán abordando en la sesión de hoy, ¿no? Pero en este ciclo, claramente el recorrido alcista ha venido del lado de la vivienda usada, ¿no? Aquí tenemos los datos de vivienda nueva y vivienda usada en cuanto a Baleares en el último trimestre, esas 3.500 y pico compraventas, para ver cómo ha ido la dinámica del mercado. En la vivienda usada, perdón, la vivienda usada que la tiene en este lado, aquí tenemos la vivienda nueva. Yo la vivienda nueva no, desde el punto de vista del sentimiento de mercado, no suelo hacerle mucho caso. ¿Por qué? Porque lo que se escritura ahora es un acuerdo de compraventa hace 2 o 3 años. Entonces es circunstancial que en la actualidad estemos pues, en unas cifras u otras, ¿no? Para mí lo importante desde el punto de vista del sentimiento de mercado de lo que está ocurriendo es la vivienda usada. Y la vivienda usada aquí tenemos en el último trimestre esas 3.500 y pico, 2.873 en Baleares han sido vivienda usada. Bien. ¿Cómo estamos? Pues bueno, tuvimos épocas muchísimo mejores, como podemos ver. De ahí la dinámica del mercado, que no es para tirar cohetes, está bien, pero no es para considerar un periodo especialmente bueno, ¿eh? Y el motivo lo veremos ahora enseguida. Pero estamos en buenas cifras y con respecto al mismo trimestre del año anterior hemos tenido una caída del 4,8% en vivienda usada. Por tanto, estamos viendo ya pues como que algo está cambiando o ya viene cambiando algo, pero posiblemente podamos cambiar con un nivel de intensidad mayor de lo que estamos viendo hasta la actualidad, ¿no? Bien, si seguimos desagregando esas compraventas, sus características, hemos hablado de vivienda nueva, vivienda usada, y diferenciamos ahora en cuanto a lo que es la tipología, vivienda unifamiliar frente a vivienda colectiva, pues tampoco hay muchos cambios. Estamos en un 22,7% del total de las compras ha sido vivienda unifamiliar, frente a un 77,3% de vivienda colectiva o pisos. El pico, no solo en Baleares, sino en todos los sitios, fue en el posconfinamiento. Es decir, que la época del COVID hizo impacto psicológico en el sentido de que pues, la gente quería más terrazas, más zonas abiertas, más flexibilidad a la hora de movernos territorialmente y eso favoreció la dinámica de la vivienda unifamiliar, ¿no? A partir de ahí ya tuvimos un periodo de normalización, eso se nos fue olvidando, ya pues asumimos que lo del virus pues posiblemente no nos iba a volver a pasar a corto plazo y ya nos fuimos hacia otras modalidades de vivienda, ¿no? Sí que se está produciendo últimamente con la intensificación del precio de la vivienda un cierto recorrido de mejora del peso de vivienda unifamiliar. Sí que es más evidente en otras zonas geográficas que en Baleares, y es que cuando hay un intenso crecimiento del precio de la vivienda,
sobre todo muy por encima de los salarios, como podremos constatar en la actualidad, se producen dos fenómenos que en la actualidad están ocurriendo en ambos casos. ¿Cómo afrontamos un proceso de compra con crecimientos del precio por encima del 10% y los salarios en el 4%? Con una rentabilidad disponible quitando la inflación del 1,5%. Pues claro, generamos un efecto expulsión. Si los precios suben un 10 y yo gano un 1,5% más, ¿qué hago? Dos opciones. Una, endeudarnos. Dos, movernos territorialmente. Ambas cosas están pasando y lo veremos ahora con los datos, ¿no? Aumenta el endeudamiento y aumenta el movimiento territorial. Es decir, buscamos una zona donde yo pueda encontrar vivienda adquirible. ¿Eso qué supone? Pues que en gran parte de la geografía española, pues por ejemplo en Valencia o Barcelona, pues te mueves territorialmente y al final encuentras vivienda acorde con tu capacidad de pago. Y en ese ámbito territorial, normalmente, a las afueras, zona metropolitana, el peso de vivienda unifamiliar es más activo que el vivienda colectiva. Y eso genera una presión alcista hacia el crecimiento de vivienda unifamiliar. ¿Qué ocurre en Baleares? Pues que, como veremos ahora enseguida, el diferencial de precios entre Palma y el resto pues es mínimo, con lo cual esa alternativa pues se minimiza. Por eso esa mejora de vivienda unifamiliar es muy relativa en el caso de Baleares. Bien, más características, la superficie. La superficie apenas está reflejando cambios, es superficie construida. Veníamos, pues, lo lógico, en un periodo ascendente de precios con una tendencia ligeramente descendente en la superficie que compramos. Al final, cuando vamos al mercado, ¿qué compramos? Metros cuadrados. ¿Y a qué lo compramos? A un precio por metro cuadrado. Entonces, claro, si nos suben el precio por metro cuadrado, yo tengo una capacidad de compra. Lo que intento, si me quiero mantener en el mercado, es comprar menos metros. Si quiero mantenerme geográficamente, yo tengo una capacidad de pago y quiero seguir viviendo en Palma, pues tengo que comprar menos metros. Si me muevo territorialmente, pues ahí puedo comprar más metros. Esas dos fuerzas actúan en ciclos de crecimiento del precio de la vivienda. Y eso es lo que está ocurriendo. No hay cambios significativos. Aquí quitamos la vivienda unifamiliar y estratificamos. El peso de más de 80 metros, de 60 a 80, 40 a 60, menos de 40. Vemos pequeños cambios, pues ligerísima tendencia descendente de la compraventa de pisos de más de 80 metros, pero sin cambios significativos. No son magnitudes que tengan cambios relevantes en cortos periodos de tiempo, más allá de la época del COVID, que sí que generó esos picos de viviendas de más superficies, ¿no? ¿Y qué pasa con los extranjeros, no? Baleares es la comunidad autónoma con mayor peso de vivienda comprada por extranjeros. Normalmente ha venido siendo alrededor de una tercera parte. A nivel de provincias, ¿no? A nivel de provincias, Alicante es la que encabeza. Normalmente suele ser en torno al 45%, pero sin duda es un agente especialmente relevante, ¿no? ¿Qué pasa con la compra por extranjeros? Pues bueno, veníamos de una tendencia descendente. Bien, la tendencia claramente era y sigue siendo en los datos anualizados descendente. En el dato trimestral, los dos últimos trimestres hemos tenido una ligera recuperación. La columna es el número y el número de compra de extranjeros y la línea es el porcentaje. El último trimestre, el 31,5%, prácticamente una de cada 3 compras han sido realizadas por extranjeros en Baleares. Algo más de 1.120 compraventas, de esas 3.500 y pico que comentábamos, ¿no? Y en el último año, cerca del 30%, el 29,9%. Pero vean la tendencia claramente descendente, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues fundamentalmente aquí tenemos el desglose por nacionalidades. Hasta que no publiquemos el anuario de 2025 de registradores de España no podremos tener los datos, pero posiblemente haya pocos cambios. Es decir, fundamentalmente la estructura, una de cada 4 compras de extranjeros son alemanes, luego británicos. ¿Qué está ocurriendo? Pues bueno, que la situación económica en estos países pues está siendo pues, de cierta dificultad, ¿no? Y lógicamente la realidad económica de las nacionalidades compradoras es lo que determina el potencial comprador de dichas nacionalidades. Y lógicamente pues estamos en una realidad de este tipo, ¿no? Siendo cuantías muy destacadas sin duda de compra por parte de extranjeros, como digo, las más elevadas de España, una de cada 3 compras prácticamente, ¿no? Bien, hemos hablado de la actividad en cuanto a compraventas, hemos hablado de características de actividad. Vamos ahora a la oferta, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con la oferta? Porque al final, pues, analizar un mercado para ver lo que ha pasado con los precios, tenemos que ver qué pasa con la demanda y qué pasa con la oferta, ¿no? La oferta, hasta hace poco no incorporaba en mis presentaciones este dato, ahora es fundamental para entender la realidad del mercado. Los agentes inmobiliarios nos dicen, no, es que tenemos falta de producto. Falta de producto quiere decir que problemas de captación, que consiguen tener pocas viviendas en sus portales. Pues vamos a los portales, ¿qué pasa, no? Aquí tienen el total de ofertas de vivienda por municipios
disponibles al cierre del año 2025, ¿no? Si quisiéramos comprar y fuésemos a Palma, pues al cierre del 2025 teníamos algo más de 3.700 viviendas. ¿Son muchas? ¿Son pocas? Bueno, veamos la serie histórica. Este gráfico nos lo muestra. Comienza en 2022, en enero. ¿Cómo estamos en 2022? Pues cerca de 7.000. Es decir, en 4 años hemos tenido una caída alrededor del 40% de la oferta disponible. Es decir, si una persona que quiere ir al mercado a comprar una vivienda tiene alrededor de un 40% menos de lo que tenía en 2022. Y eso ocurre en prácticamente todos los municipios de la geografía balear. ¿Bien? Es decir, nos encontramos con una escasez de producto en cuanto a disponibilidad. ¿Bien? Y entonces, ¿qué ocurre en un mercado cuando tenemos una intensa demanda o una demanda activa o proactiva, un 10% proactiva por lo menos por encima de la normalidad y una escasez de la oferta? Pues esto también por distritos de la ciudad de Palma, la realidad es la misma. Pues lo que ocurre es lo que tenemos aquí con los precios. Una intensificación del crecimiento del precio. Fíjese, aquí tenemos las 3 fuentes disponibles, la estadística registral inmobiliaria, que es la de arriba, dato trimestral, 4.100 euros de media en Baleares, un crecimiento del 8,8%. Si nos vamos al dato anualizado, que es el de la derecha, que es más estable, cerca de 4.000 euros metro cuadrado, crecimiento anual del 11,5% del precio. Vamos a otras fuentes, vamos al INE. Ahí donde pone ese 200 no es euros metro cuadrado, ojalá. Es un número índice, que es como trabaja el INE. Todavía no ha publicado los del cuarto trimestre, pero con ese dato, el dato anualizado, 12,8% de crecimiento. Si nos vamos al Ministerio, utiliza el Ministerio datos de tasación, tasadoras, bien, a diferencia de registradores y a diferencia del INE, que trabaja con datos de compraventa, operaciones de cierre, crecimiento del 14,7%. Esto lo publicaron esta semana y tenía la presentación montada, lo he metido a mano, ¿vale? Es decir, miremos donde miremos, vemos la intensificación del precio de la vivienda. Es que en 2015, hace 10 años, estábamos en 2.000 euros metro cuadrado. En la época de la burbuja, o denominada burbuja, estábamos en 2.200, 2.300. Es que esto no ocurre en ningún otro sitio de la geografía española, ese diferencial de precios. Por eso en otras zonas están en máximos desde 2007 o incluso más, pero están en precios por debajo de 2007 o próximos a 2007. Aquí estamos en el doble de 2007. Y como digo, la demanda no es insensible al precio. Al final, en función de la realidad de precios, tenemos una dinámica de actividad, ¿no? Pero fíjese fundamentalmente estas columnas grises. ¿Qué es estas columnas grises? La tasa interanual. Fíjese esta escalera ascendente, ¿no? Eso es la intensificación. No solo es que hablábamos de los ciclos inmobiliarios, decíamos en compraventas de 2014 a la actualidad estamos en ciclo alcista, con 2 impasse. En precios no. Es que en precios no hemos parado. En precios, en la época del COVID, ahí tuve una enganchada notable con Gonzalo Bernardos, que decía que iba a bajar tal y luego tal. Yo dije que no, pues bueno, no bajó el precio de la vivienda. Bien, tuvimos una moderación, bien, pero seguimos creciendo. Hubo una intensificación. Y es que ahora estamos en una de las épocas más intensas de crecimiento del precio de la vivienda. Estos son datos de registradores, 11,5. Pero es que si nos vamos a los datos del INE, 12,8. Escalera ascendente. Máximos históricos también. Máximos históricos en registradores, 4.000, 2.000. Máximos históricos en el Instituto Nacional de Estadística. Máximos históricos en el Ministerio. Datos de tasación. Crecimiento 14,7. Escalera ascendente. Miremos como miremos, da igual la fuente informativa que utilicemos. Bien, entonces dices, bueno, ¿dónde está vivienda nueva, vivienda usada? Vivienda nueva, olvidémonos. El precio de ahorra es cierre de hace 2 o 3 años, acuerdo de compraventa, ahora está muchísimo más caro, lógicamente, ¿no? Vamos a la usada, 12,4%. Es que da igual dónde buceemos en los datos de precios, por fuentes, por tipología, máximos históricos. Palma, pues ocurre exactamente lo mismo. Pero es que Palma está con niveles de intensificación del precio de la vivienda pues regularmente por encima del 10%. Es que teníamos en 2015 algo menos de 2.000 euros metro cuadrado y ahora estamos en 4.086. Entonces, lógicamente, eso hace que tengamos menores niveles de actividad. ¿Qué ha ocurrido en gran parte de la geografía española? Que hemos tenido ciclos alcistas de 11 años también, pero con niveles de crecimiento interanual en torno al 5%. ¿Qué ocurre si tenemos crecimientos en torno al 5%? Bueno, pues si los salarios están al 3-4%, ese es un mercado, digamos, sano, de crecimiento sano. El precio de la vivienda, igual que en compraventa hablaba de normal y no normal, en precios hay que hablar de lo que es bueno y lo que es malo.
¿Qué es bueno? Tener crecimientos del precio de la vivienda en torno al crecimiento de los salarios. ¿Qué es malo? Que crezcamos mucho más que los salarios, generamos expulsión, y también es malo que haya reducción de precios. ¿Qué ocurre en un escenario de reducción de precios? Pues un escenario de reducción de precios lo que produce es que el potencial comprador se espera que sigan bajando. Entonces, tanto altos crecimientos como reducción de precios generan reducción de la actividad. Para mí lo importante es la actividad. ¿Bien? Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos. Da igual que miremos distintos municipios, vemos la verticalidad de Baleares o qué ocurre con la oferta. ¿Vale? Hemos hablado de precios de cierre. ¿Qué ocurre con la oferta? Fíjese, la concatenación, yo siempre digo, el precio llega tarde a la fiesta. Es un error fijarse en el precio para adelantarnos al mercado. Los precios de oferta están en 5.000 y pico euros metro cuadrado. Los precios de cierre en 4.000. Hay una asimetría muy notable. Y están subiendo un 9,6. ¿Qué quiere decir estos datos de precio de oferta? El precio de oferta es la posición del vendedor, es la percepción subjetiva del vendedor. ¿Y cómo actúa el vendedor en función de cómo va el mercado? ¿Qué ve el mercado? Que se vende, que estamos en una situación proactiva. ¿Qué hace el vendedor? Aprovecha, llama a su agente inmobiliario y le dice, mira, quiero esto. Hombre, pero mi valoración es esta, no, pero es que se vende fácil, el precio de oferta se intensifica. ¿Y qué va a ocurrir con los precios de cierre si tenemos unos precios de oferta al alza? No pueden bajar. En 2026 vamos a seguir teniendo un alto nivel de precios y una intensificación del nivel de precios. En 2026 va a seguir creciendo el precio de la vivienda y no poco. ¿Por qué? Porque la oferta está en esa dinámica. ¿Cuál es la concatenación de efectos? ¿Cuándo veremos un cambio de tendencia? Cuando corrijan las compraventas. Cuando el mercado sea menos líquido y vamos viendo las tasas interanuales descendiendo, el vendedor dirá, joder, pues igual tenía razón mi agente inmobiliario. Lo llamará y oye, mira, vamos a corregir el precio porque veo que no me vendes la vivienda. Bajará el precio de oferta y a continuación bajará el precio de cierre. Por tanto, para tener un adecuado seguimiento de los efectos y adelantarnos a un cambio de ciclo, tenemos que fijarnos especialmente en las compraventas. Pero luego hablaremos al final de qué es lo que afecta a las compraventas para adelantarnos todavía más. ¿Bien? Pero fundamentalmente estamos en ese proceso de intensificación. ¿Cuál es el lado positivo? Pues fíjense que igual que en precios de cierre teníamos escalera ascendente, aquí tenemos escalera descendente. Es decir, los precios de oferta están creciendo, pero cada vez menos. Es decir, algo está cambiando. ¿Vale? Es decir, que el vendedor lo ve líquido, pero no tan líquido como lo veía en su momento, ¿no? Entonces tenemos que ir siguiendo estos datos. ¿Vale? Cuando corrijamos compraventas, esto lo seguiremos viendo y corregirá. No es sostenible la situación actual. No podemos eternamente estar, o durante largo plazo, crecimiento de 2 dígitos. ¿Bien? Es decir, muchos alemanes tienen que venir aquí de renta per cápita de 80.000 euros para seguir a esos niveles. ¿Bien? Palma, exactamente lo mismo. También vemos que creciendo intensamente, claro, si el vendedor está todavía más asimétrico respecto al precio de cierre, con niveles de crecimiento del 14,5%, ¿cómo vamos a tener compraventas más intensas en Palma que en Baleares? Si la pretensión es esta. Bien, y esto lo vamos viendo por distintas zonas de la geografía balear en cuanto a comportamiento de precios de oferta, ¿no? y los distritos. No me entretengo aquí, precio por vivienda. Lógicamente el precio por vivienda, pues estamos en unos niveles de 486.000 euros. Si sube el precio por metro cuadrado y se mantiene más o menos la superficie o desciende un poquito, ¿qué hace? Pues subir el precio por vivienda. Esa es una realidad que se está produciendo en todos los ámbitos territoriales, ¿no? Aquí tienen los precios por vivienda en los municipios, mapas de calor, etcétera, etcétera, ¿no? Y por barrios. Volumen de mercado, muy importante. Al final, tanto los agentes inmobiliarios, sus honorarios son un porcentaje del total de lo que mueve el mercado, y entiendo que ustedes como técnicos también tienen un cierto condicionante en función de lo que mueve el mercado inmobiliario en euros, ¿no? En volumen de mercado, pues vemos que la tendencia es muy positiva. Vemos aquí la evolución en cuanto a volumen en euros, lo que se mueve. Todavía no se han publicado, tiene retardo en la publicación de datos el Ministerio. Estamos en algo más de 1.600, cerca de 1.700 millones de euros en el último trimestre. El total de vivienda, lo que mueve el mercado en Baleares, está en torno, o en el último año, está en torno a 7.000 millones de euros. Bien, eso es lo que, las cifras, 7.000, 7.200 millones de euros, ¿no? Y la tendencia es positiva. ¿Qué ocurre? Que a diferencia de otras magnitudes, aquí sí que estamos muy bien situados. Tuvimos un momento mejor en el 21-22, pero estamos mucho mejor de lo que tuvimos en 2006-2007. ¿Por qué? Porque aquí estábamos en 2.000 euros metro cuadrado. Y aunque se vendiese más, se vendía a 2.000 euros metro cuadrado. Aquí se vende a 4.000.
Por tanto, en volumen de negocio estamos en una situación muy positiva. Bien. Mercado de alquiler, no me voy a entretener, pues reducción de la oferta, aumento de precios, lo habitual que ya no conozcamos, inseguridad jurídica, datos no fiables. ¿Por qué datos no fiables? Porque trabajamos con datos de oferta. Cada vez se anuncian menos. Es decir, que si tú anuncias una vivienda dura minutos en el mercado, satisfaces una demanda, generas mucha insatisfacción, te ponen reseñas negativas de Google y hay muchas agencias inmobiliarias que tienen su cartera de demandantes y ya está. Entonces, ¿qué sería lo deseable? Que tuviésemos datos de depósito de fianzas. ¿Se publica? Pues bueno, yo de todos los sitios que hacemos estadísticas, País Vasco y Cataluña, pues lo hacen muy bien, pero el resto de la geografía española no hay. La administración pública es muy exigente con el ciudadano, pero luego a la hora de cumplir, está claro que el sector del alquiler de vivienda es muy relevante. O sea, y si es muy relevante y hay que legislar y se ha legislado mucho, hombre, yo no entiendo legislar o tomar decisiones sin datos. Entonces, posiblemente sea muy recomendable, que es que al final son 4 datos. Nosotros procesamos millones de datos de registradores. 1.600.000 inmuebles transmitidos en el último año. 500 y pico mil hipotecas. Es decir, ¿qué estamos hablando en una comunidad autónoma de datos de alquiler? Pues será importante saber cuánto hay alquilado. Será importante cuál es el flujo. Será importante saber cuánto se paga en euros metro cuadrado al mes. ¿Cuál es el ticket medio por alquiler de vivienda? ¿Qué es lo que se alquila? ¿De cuántas habitaciones? Joder, es que eso lo pueden hacer pues quien tiene los datos, donde se depositan las fianzas. ¿Quién lo hace? Casi nadie. Igual que la agencia tributaria. Para la agencia tributaria, bueno, aquí hay muchos mitos en el mercado inmobiliario. Aquí titularidades catastrales. Bueno, pues más de 9 inmuebles. Vamos a legislar. La verdad es que somos conocedores todos de la realidad del mercado, ¿no? Se legisla tomando decisiones, yo creo, muy erróneas, ¿no? Porque criminalizamos a los propietarios, ¿no? ¿Usted entiende algún contrato de alquiler sin un propietario? Tiene que haber un propietario y un inquilino. Es decir, si sacamos la ecuación al propietario, o sea, cuando estamos necesitando vivienda en alquiler, criminalizamos al propietario. Cuando necesitamos producción de vivienda para atender la demanda, criminalizamos al promotor. Y cuando veremos ahora que más del 70% de las hipotecas, de las compraventas se financian, criminalizamos a las entidades financieras. Es decir, echamos la culpa a las entidades financieras, a los propietarios y a los promotores, y es de quien dependemos para cambiar la inercia del mercado. Es decir, que la verdad es que la lectura del mercado... Pero bueno, vamos a obra nueva. Esto ya lo conocen todos ustedes. Visados de obra nueva. Estamos en 3.580, un crecimiento con respecto al año precedente. Es una tendencia positiva. Recordemos este dato, 3.500 y pico, cuando hablemos luego de crecimiento de hogares, que será al finalizar la presentación. Con respecto a lo que está absorbiendo el mercado, que es cerca de 3.000 viviendas nuevas, estamos en una ratio de 1,2. Estamos iniciando en torno a un 20% por encima de lo que actualmente está absorbiendo el mercado. Entonces, digamos que la pretendida respuesta del sector de obra nueva con respecto a la demanda del mercado y las necesidades existentes está ahí presente. Bien. Claro, a mí me hubiese encantado conocer todo el ciclo. Yo estoy obsesionado con los datos y me gustaría, para ver la producción de vivienda, conocer lo que se visa, lo que se inicia, lo que se termina y lo que se vende. Aquí tenemos lo que se visa y lo que se vende, pero por el medio deberíamos tener buenos datos de lo que se inicia y lo que se termina. Ustedes que son técnicos, ¿cómo podemos visar 3.580 y terminar vender cerca de 3.000 y que las estadísticas del Ministerio nos digan que en Baleares se inician 1.014 y se terminan 744? ¿Quién envía estos datos? Los municipios. ¿Cómo los envían? Pues desde luego no como nos exigen que cumplamos a los ciudadanos. Bien, costes de construcción, es un contexto complicado, ¿no? Bien, mercado hipotecario. Mercado hipotecario, afortunadamente, es una de las salidas que están encontrando los ciudadanos. 5 minutos, ¿ya? Vale, suficiente. Es una de las salidas que están teniendo los ciudadanos. Es decir, si suben los precios, ¿qué alternativa tengo? Endeudarme o moverme territorialmente. Fíjese, crecimiento, número de hipotecas en Baleares, cerca de 10.500. ¿Recordaban número de compraventas? 16.000 y pico, un 71,5. Yo siempre digo, mira, el mercado inmobiliario es el cuerpo. Y el mercado hipotecario es la sangre que fluye por el cuerpo. Si me quitan la sangre yo me caigo, ¿no? Creo, seguramente no lo he probado, pero... ¿Aquí qué ocurre? Pues que no podemos vivir sin hipotecas. ¿Cómo vas a tener actividad en el mercado? Es decir, las entidades financieras son fundamentales para que tengamos una dinámica de mercado. Pero muy importante, hemos crecido un 4,2 en hipotecas. Pero lo más importante es cerca de más de 2.900 millones de euros
hemos crecido un 20% en volumen concedido. ¿Qué supone eso? Que hay mayor requerimiento de financiación. Es imprescindible. Es decir, la gente que hace, pues compara lo que le cuesta un alquiler y lo que cuesta comprar una vivienda. Y claramente dice, no, la mejor alternativa es comprarla. Ya, pero no tengo pasta, pues voy a financiarme. ¿Cuánto? Cada vez más. ¿Cuánto? Pues aquí lo vemos. Endeudamiento por vivienda, 271.000 euros. Máximos históricos. Ahí estamos. Por metro cuadrado, 2.675 euros metro cuadrado. Máximos. Pero es que es la única vía. Moverme territorialmente o financiarme. Y como les he dicho, las dos cosas están ocurriendo. ¿En Baleares qué ocurre? En la geografía española. En Baleares hay que tirar más de financiación. ¿Por qué? Porque aunque me mueva territorialmente, es difícil conseguir vivienda adquirible, ¿no? Afortunadamente, no todo es malo. Claro, a la gente joven, claro, si les explicamos que tienen derecho a una vivienda, eso es mentir. Ojalá fuese así. Ojalá tuviésemos unas arcas públicas que permitiesen regalar viviendas a la gente joven. Pero eso es mentira. Ha sido mentira siempre. Y nunca podrá ser, porque no es viable. Y a mí no me gusta mentir a la gente. Es decir, lo que no se habla es de la cultura del ahorro. Que nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, pues tuvieron que sacrificarse. Que seguramente no estuvieran en Berlín, en Londres, no iban en coche a la facultad, no tenían un móvil mejor que su profesor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones están ahí presentes. ¿Que tiene una realidad de 4.000 euros metro cuadrado? Perfecto. No es lo más positivo. Pero, hostia, ya me hubiese gustado a mí tener unos tipos de interés por debajo del 3%. En los años 80, cuando estaban en el 15 y pico. ¿Bien? Es decir, que todo no es negativo y lo que hay que hacer es explicarlo con claridad. ¿Bien? Bien, estamos ahora por debajo del 3%, llevamos 8 trimestres consecutivos. Esto no va a seguir mejorando. Los tipos de interés es algo que hemos tenido a nuestra disposición, pero eso ya no va a estar presente. ¿Bien? ¿Qué es lo bueno? Bueno, pues que desde el año 2018 más del 50% de las hipotecas han sido a tipo fijo. El último trimestre prácticamente 6 de cada 10. ¿Bien? Entonces, ¿eso qué supone? Que ante una tendencia alcista de tipos que no es previsible ni a corto ni medio plazo, salvo que aparezca otro Trichet, pues desvalijado de la cabeza tal, y empieza a hacer lo que no había que hacer y subir los tipos de interés, pues bueno, cuando teníamos un 98% de hipotecas a tipo variable, si subíamos los tipos de interés, ¿qué ocurriría? Pues bueno, lo que ocurrió, quiebra de las familias, ¿no? Pero bueno, estamos en una realidad muy distinta, ¿no? ¿Y qué alternativa está utilizando el ciudadano? Alargar los plazos de contratación, entre 24 y 25 años. Pero eso es lo normal, eso es lo deseable, eso no hay que criticarlo, hay que fomentarlo. Todos ustedes están en proyectos de inversión. O sea, normalmente lo que hacen es vida útil de los retornos económicos de un proyecto y financiación acorde con la duración de ese proyecto. ¿Qué ocurre con la vivienda? Lo contrario, la vivienda la financiamos a 25 años. ¿Cuál es la vida útil? 80, 100 años. Y la pagamos... Ojo, contratados a 25 años, 24 y pico, pero es que la media de pago es 15 años. Esto ocurre en todos los países latinos. Qué obsesión con pagar la hipoteca, joder, que la paguen nuestros hijos. Es decir, claro, pero si es que lo van a disfrutar. ¿Qué sentido tiene que yo tenga que dedicar el 60% de mi renta al pago de la hipoteca y mi hijo el 10%? Si lo va a disfrutar también, pues que lo paguen también. Entonces, que al final la cuota hipotecaria está en 1.341 euros. Fenomenal. Bueno, fenomenal. Un problema, vale, un problema. Pero, hombre, ¿de qué depende la cuota? 3 cosas. Importe, tipo de interés y plazo. ¿Qué ocurre? Que los tipos de interés han favorecido. Los plazos están favoreciendo porque aumentamos, pero no están siendo suficientes para atender el crecimiento de las hipotecas. Pues vamos a subir más los plazos. Es decir, que no pasa nada por financiarse a 40 años o 35 años o incluso 50 años. No pasa nada. ¿Bien? Cuota con respecto al salario importante. Y termino ya. Fundamentales. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estamos con niveles de demanda activas? Crecimiento en Baleares en el último año, 11.600 habitantes. Y eso da lugar a, de los cuales, 6.400 extranjeros. ¿Por qué lo destaco? Porque no es lo mismo crecer en natalidad, que te insertas en núcleo familiar, que extranjeros, que vienen al sol y playa o a trabajar y que directamente necesitan una vivienda. ¿Bien? Pero eso no es de ahora. Es que si ven allá arriba, que son las columnas grises, es el crecimiento anualizado de habitantes, es que llevamos pues, 20 años creciendo. ¿Bien? Y más intensamente. Y claro, eso tiene que dar respuesta al mercado. Si cada vez tenemos menos y 3.000 y pico hogares nuevos, tenemos menos en los portales y producimos lo que producimos, porque claro, dice, oye, producimos 3.500. Hogares nuevos, 3.100. Ah, equilibrio. Ya. ¿Y los compradores no residentes? ¿Dónde los metemos? Eso no son hogares. Hogares es el que reside, ¿vale? Y esa demanda está ahí activa, ¿no? Claramente insuficiente. Tenemos un entorno económico con crecimiento, aumento de salarios del 4,6, con una inflación de los 0,9, que me queda una renta neta del 1,5. Si el precio sube un 10 y pico, alternativas, endeudamiento o movimiento territorial. ¿Bien? Buenos datos de empleo. Entonces,
El contexto demográfico y económico pues, está empujando positivamente, pero sin duda estamos en una tesitura en la que esto pues, a los niveles de precio no es sostenible. Bajo mi punto de vista, previsiones 2026, creo que tenemos un nivel de actividad en cuanto a compraventas por debajo del 2025. No será fácil superar 2025. Y en precios vamos a seguir creciendo. Ese es mi resumen o lo que yo querría trasladarles. Gracias.